Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al importante partido que se va a estar dando este viernes por los resultados que se terminaron dando en la última fecha de la fase de grupos del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un encuentro que quizás nadie, no digo que esperaba que se diera, porque en definitiva por cómo estaban conformados los grupos era una posibilidad, pero a lo mejor todos teníamos en la cabeza que podía llegar a darse un poco más adelante. Finalmente, debido a que la selección francesa terminó primera en el grupo A y la selección argentina culminó como segunda del grupo B, se van a ver las caras en los cuartos de final de esta importante competencia. Una de las dos se quedará sin la posibilidad de luchar por una medalla. Hay que tener en cuenta que Francia clasificó a este torneo por el hecho de ser local. El equipo anfitrión tiene la potestad de meterse en todas las disciplinas por equipo, a menos que quisieran por parte de ellos no disputar el certamen, mientras que Argentina salió segunda en el mes de enero del torneo preolímpico que se llevó a cabo en Venezuela. Ahora, después de haber disputado los 3 partidos de la fase de grupos, se verán las caras en los cuartos de final. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del partido que disputó la selección argentina. Recordemos que estuvo jugando contra Marruecos, Irak y Ucrania en la fase de grupos y claramente su rendimiento fue de menor a mayor. Contra el equipo africano en la primera jornada, sobre todo en el primer tiempo, mostró un rendimiento muy bajo y endeble, sobre todo en materia defensiva, y por eso acabó perdiendo el partido por 2-1, más allá de que todos sabemos lo que sucedió en el final, ese polémico gol anulado a instancias del VAR que terminó siendo no convalidado 1 hora y media después de que se dieran los incidentes dentro del terreno de juego. Sin embargo, eso quedó atrás y la albiceleste, dirigida por Javier Mascherano, mostró una cara bastante interesante en lo que respecta el partido contra Irak por la segunda jornada. Lo derrotó por 3-1 y más allá de dejar algunas dudas, terminó imponiéndose de manera justa. Y en la tercera fecha, lo que fue este día martes, le ganó 2-0 a Ucrania con bastante justicia. Fue sin lugar a dudas el mejor encuentro de la selección argentina, con un equipo que verdaderamente está funcionando a medias, se podría decir. No despliega un gran fútbol ni mucho menos, pero tampoco es una selección que se quede atrás en lo que respecta a niveles futbolísticos, sobre todo si comparamos lo que son el resto de las selecciones también. Es verdad que por calidad de jugadores a uno le puede llegar que Argentina debería jugar un poco mejor, pero por lo pronto tampoco es que es un desastre. De hecho, los que hemos observado desde hace bastante tiempo a la selección de Javier Mascherano, sabemos que este equipo ha jugado bastante peor. Ha tenido mucha menos idea de juego en otros momentos. De hecho, el arranque del preolímpico en Venezuela en el mes de enero fue verdaderamente muy flojo, y ahora, sin tener un brillo enorme, por lo menos está mostrando cierta regularidad futbolística, sobre todo en algunos jugadores. El DT hizo algunos cambios en relación al equipo que había jugado las primeras jornadas. De hecho, hubo un cambio en la delantera. No estuvo Lucas Beltrán, el hombre de la Fiorentina, sino que lo reemplazó Luciano Bondú, que convirtió, por ejemplo, el segundo tanto ante Irak, y también estuvo como titular Giuliano Simeone, uno de los hijos de El Cholo, que estuvo a préstamo en el Alavés durante la última temporada y que espera volver al Atlético Madrid, que es el dueño de su pase. Aún así, dejando de lado todo eso, Javier Mascherano sabe perfectamente que este partido ante Francia tiene un nivel bastante mayor de lo que hasta este momento han mostrado el resto de sus rivales en este torneo preolímpico, y además es el primer encuentro en el cual verdaderamente, si pierde, se termina yendo para casa y se queda sin posibilidad de disputar la posibilidad de encontrarse con una medalla. Tengamos en cuenta que Mascherano podría convertirse en la personalidad argentina con más medallas en la historia de los Juegos si es que logra ganar su tercera medalla de oro, teniendo en cuenta que en Atenas 2004 y en Beijing 2008 consiguió también la medalla dorada, pero en ese caso siendo futbolista. En esta oportunidad podría lograrlo siendo director técnico.
Lo de la selección argentina, lo vuelvo a repetir, ha sido de menor a mayor, pero ahora se le viene Francia. Lo más seguro es que el DT haga algunas modificaciones, no porque el rendimiento ante Ucrania ha sido malo, sino porque verdaderamente la calidad de los equipos es totalmente distinta. Después de todo lo que ha sucedido en el último tiempo, está claro que los duelos entre Argentina y Francia ya no son un partido más. Hay que tener en cuenta que ambas selecciones se eliminaron entre sí en las últimas dos Copas del Mundo. La albiceleste le ganó la final en Qatar 2022, mientras que Francia la dejó afuera al equipo sudamericano en Rusia 2018, donde justamente se coronó también campeón del mundo. En esta oportunidad, una de las dos seguirá participando en el torneo olímpico, mientras que la otra tendrá que volverse a casa. Obviamente parecería ser un poco más fuerte para Francia el hecho de quedar eliminado porque son la anfitriona de estos Juegos Olímpicos de París 2024. No estoy diciendo que a Argentina no le vaya a importar el hecho de quedar afuera. Seguramente haya una tristeza y una decepción absoluta si es que le toca quedar eliminada de la competencia una ronda antes de poder empezar a pelear por las medallas, pero obviamente hay una significativa diferencia por el hecho de que Francia va a estar jugando al 100% con su público. Esto no hay que dejarlo de lado y hay que tenerlo en cuenta. En Francia esperan que esta victoria ante Argentina sea prácticamente segura y por lo pronto dejar eliminada a la selección que en la última Copa del Mundo te hizo perder la final y evitó que el equipo galo consiguiera el bicampeonato luego de la obtención del Mundial en Rusia 2018 es una especie de revancha. Y además también es revancha, por ejemplo, para Mascherano, que estuvo en aquel partido fatídico que disputó Argentina en los octavos de final de Rusia 2018 y que formó parte de un once inicial que jugó verdaderamente mal aquel encuentro de octavos de final. De hecho, Mascherano queda en la foto del penal que le termina haciendo Marcos Rojo a Kylian Mbappé para posterior definición de Griezmann en el primer tiempo, y ese fue además el último encuentro de Javier Mascherano en mundiales vistiendo la camiseta de Argentina, algo que terminó decretando que el jefecito no pudiera obtener un título a nivel mayor con la albiceleste, más allá de lo que mencioné recién, de que consiguió 2 medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas y de Beijing. Por lo pronto, a Francia también le recae una responsabilidad más que importante. Hay que tener en cuenta que la última vez que jugaron una competencia siendo local, es cierto que en esta oportunidad es con una selección sub-23, mientras que en esa oportunidad fue con un equipo mayor. Esa última competencia fue la Eurocopa del 2016, donde terminó perdiendo la final 1-0 contra Portugal. Si bien no es lo mismo quedar afuera en cuartos, como sería en esta instancia ante Argentina, que perder la final, el hecho de ser local siempre agranda las tragedias y las decepciones. Obviamente, un equipo que es anfitrión de un certamen va a querer lograrlo al máximo porque tiene cierta ventaja al jugar con el público a su favor. Ya de por sí hay que tener en cuenta que Argentina no solamente va a jugar con el público en contra en este partido ante Francia, sino que ha estado con el público en contra en los 3 cotejos que ha jugado hasta el momento en este torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos. Inclusive no solamente el fútbol está sintiendo el hecho de la rivalidad reciente entre Francia y Argentina. Los deportistas que están representando a la albiceleste en otras disciplinas también están sufriendo el hecho de que el público los abuchee cada vez que tengan que realizar sus respectivos actos en sus respectivos deportes, y si bien no es algo que en general les juegue en contra, sobre todo a los argentinos, la realidad es que el fútbol termina siendo lo que ha desembocado en todo esto. Por eso mismo, este partido entre Argentina y Francia es verdaderamente muy, pero muy importante. Y vamos ahora a hablar del cuadro, en definitiva, que quedó totalmente confirmado con vistas a lo que será este torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordemos que empezaron 16 selecciones, 16 países disputando el campeonato y que las 2 mejores de cada uno de los grupos se clasificaron a esta instancia y que ahora estaremos en cuartos de final. Las que logren obtener un triunfo en cuartos de final avanzarán a las semifinales y quedarán en las puertas de conseguir medallas. De las 4 semifinalistas, 3 van a tener un lugar en el podio, mientras que hay una que lamentablemente se quedará absolutamente sin nada.
El cuadro está conformado de la siguiente manera. Como recién mencioné, Argentina va a estar enfrentándose a la selección francesa, seguramente el partido más importante de todos, teniendo en cuenta sobre todo lo que ha sucedido en este último tiempo entre estos dos países. De este mismo lado del cuadro vamos a tener a la selección que terminó en el primer lugar del grupo C, que es la selección de Egipto, sorpresiva no por su clasificación a esta instancia, sino porque terminó derrotando en la última jornada 2-1 a España. Recordemos que los europeos consiguieron la medalla de plata en Tokio 2020 al perder la final con Brasil, y muchos las daban como favoritos para quedarse con una de las tres presías durante este torneo. Es cierto que todavía pueden conseguirlo, pero esta derrota ante Egipto ha llamado mucho la atención. Los africanos se estarán midiendo en esta instancia de cuarto de final ante Paraguay, que empezó el torneo de manera muy floja, perdiendo 5-0 con Japón, pero que ganó los siguientes dos cotejos y eso hizo que saliera segundo en su grupo. Paraguay fue la ganadora del torneo preolímpico que se llevó a cabo en el mes de enero en Venezuela. Paraguay terminó primero y Argentina logró la clasificación como segundo. Del otro lado del cuadro vamos a tener el partido entre el segundo del grupo C, es decir España, que estará enfrentándose a la selección de Japón. Dos países que han tenido un buen trayecto y que en general siempre son candidatas a quedarse con alguna de los tres galardones que dan los Juegos Olímpicos. Y el ganador de ese partido entre España y Japón se verá las caras contra el vencedor del encuentro entre Estados Unidos y Marruecos. Los marroquíes se terminaron quedando con el grupo B por haberle ganado en el mano a mano a Argentina, porque las dos selecciones terminaron con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota. Terminaron con 6 goles a favor y 3 goles en contra. Sin embargo, el siguiente ítem para medir al conjunto que terminó más arriba en la tabla de posiciones de la zona es el partido entre sí, y como ya todos sabemos lo que sucedió en aquel primer cotejo, Marruecos terminó por encima de la selección argentina. Por cómo está decretado el cuadro, cualquier selección sinceramente puede quedarse con el oro. Si nos guiamos por lo que sucedió en fase de grupos, las dos candidatas deberían ser Francia y Japón, que son las que dominaron las dos zonas y lograron un puntaje ideal con 9 puntos producto de 3 victorias en 3 partidos jugados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se estarán enfrentando quizás a las dos mayores rivalidades que pueden tener, por el lado de la selección francesa, Argentina, y por el lado de Japón a la selección española. Hay que tener en cuenta además que los 4 partidos se llevarán a cabo el día viernes, después habrá 2 días de descanso, tendremos las semifinales, 2 días de descanso después de las semifinales, los 2 perdedores jugarán el partido por el tercer puesto, es decir, por la medalla de bronce, y los 2 ganadores de las semifinales el 9 de agosto, viernes 9 de agosto, jugarán por la medalla de oro. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente lo más importante y en lo que me quise enfocar es en la actualidad de la selección argentina y su partido contra el equipo francés. Javier Mascherano se juega una prueba más que dura para saber si puede seguir siendo el entrenador, no porque lo vayan a echar, sino porque al albiceleste, a esta sub-23 y también cuando era director técnico de la sub-20, le falta ganar un partido verdaderamente importante. Recordemos que en el último mundial sub-20, Argentina arrasó en la fase de grupos ganando los 3 partidos y en el primer duelo complicado contra Nigeria en octavos de final perdió 2-0 y quedó eliminado. En el preolímpico se destaca la victoria contra Brasil, pero después no mucho más. Y en estos Juegos Olímpicos hasta el momento a la selección más fuerte, que es Marruecos, no le pudo ganar. Así que este encuentro ante Francia mostrará un poco no solamente las capacidades de Mascherano como entrenador, sino también el carácter de algunos futbolistas que deberán en esta oportunidad estar a la altura de las circunstancias para poder traer una medalla más al país, la 5ª en relación al fútbol.